Buenas noches. Hoy tenemos la grata visita del escritor Eduardo González Viaña, reconocido escritor galardonado internacionalmente, con el que vamos a dialogar acerca de su carrera, su experiencia, ¿no? Como periodista, como escritor y otras experiencias que ahora nos va a develar. Bueno, señor Eduardo González Viaña, bueno, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues no sé si ustedes nos podrían indicar cómo es que se inició, qué lo incentivó a ingresar a la literatura. Ante todo, muchas gracias por esta entrevista y por esta reunión. Llegar a Nueva York y encontrarme con un portal peruano, pero que tiene tanta difusión, porque yo he escuchado hablar de ese portal en Europa y en el Perú también, por supuesto, pero lo he recogido yo, lo he conocido en el otro lado de los Estados Unidos. Es fantástico. ¿Qué me hace ingresar en la literatura? Creo que cosas como este hecho, esta curiosidad que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que los hace a ustedes hacer un portal? No, por supuesto, la ansiedad económica, no se van a hacer ustedes millonarios de la noche a la mañana con esto, ni yo tampoco, pero es un afán por supervivir, por continuar, por transmitir, por lograr que otras personas te escuchen, te vean, te sientan y acaso de esa manera puedas influir sobre ellos. Supongo que eso es lo que desde que tenía yo 15 años me hizo escribir mis primeros cuentos. Supongo que es el hecho de querer ser querido por otras personas, fue la que me hizo escribir historias, y el hecho de querer ser comprendido también. Yo no escribo intentando ser un académico ni una persona muy formal. Yo creo que desde el comienzo traté de escribir como para que mi propia mamá me entendiera, ¿no? Entonces eso ha tenido mucha influencia en mi vida. Incluso por esta razón creo que la actividad del periodismo se junta con mis otras actividades durante casi toda mi vida, desde que tenía 10 años y sigo hasta ahora, cada semana. Especificándonos un poco acerca, sabemos que usted es del norte, no específicamente de Chepén, ¿no? Y ha recorrido todo el norte. Y ha habido escritores de mucha calidad en el norte, ¿no? Como César Vallejo, Ciro Alegría, etcétera. ¿Puede usted decir de alguna forma que leyendo algún libro de alguno de estos autores famosos, usted se sintió con ganas de emularlos? Sí, yo creo que han influido sobre mí, pero más que estos autores, influyó sobre mí el hecho de tener un abuelo que no era escritor, sino que era un buen lector y un excelente abuelo, porque cuando quise ir una vez a la biblioteca de Chepén y quise pedir la Divina Comedia, el bibliotecario me sacó corriendo y me dijo que esa cosa no la iba a poder entender y que los niños no deberían entrar en las bibliotecas porque eran un peligro para los libros y para la estabilidad. Entonces mi abuelo me ayudó, me dijo: yo tengo ese libro, hijo mío, y voy a ayudarte, vamos a leerlo juntos. Entonces lo estuvimos leyendo durante 2 o 3 años, ¿no? Y mi abuelo llenó su casa con estampas de Italia,
con el mapa, las estampas de Italia, y por fin yo me convertí en sus ojos cuando él comenzó a volverse ciego. Y fui los ojos de mi abuelo que leían ávidamente la Divina Comedia. Desde entonces he querido escribir un libro como ese. Creo que en cada uno de los libros que he escrito algo hay de la Divina Comedia. Incluso en la novela con la que he ganado más prestigio, que se llama El corrido de Dante. Imagínense, el protagonista es Dante, como Dante Alighieri. Su compañera es Beatriz. Y el burro con el cual camina se llama Virgilio. Todo el tiempo ha habido eso. Por supuesto, en cuanto a tu pregunta sobre los autores, creo que en Trujillo, donde estudié, ¿no?, todo el tiempo de alguna forma me encontraba con las huellas de César Vallejo, ¿no?, y de los otros escritores, por supuesto, mencionados, hasta el punto de que en cierta forma me sentí obligado o predestinado para escribir una novela sobre Vallejo. Es la novela que publiqué como Vallejo en los infiernos, ¿no?, que ahora es posible encontrarse incluso por Amazon o en los libros virtuales. Hay una anécdota relacionada a la producción de libros de Vallejo en los infiernos, donde leí al respecto, donde un miembro del Grupo Norte, un anciano escritor que no recuerdo el nombre, Antenor Orrego, creo que le dijo a usted de que usted estaba llamado a escribir un libro sobre Vallejo. Claro, eso fue así. Eso es cierto, porque Antenor Orrego, un filósofo, ¿no?, llegó a Trujillo invitado por mi grupo, el grupo literario Trilce, pero yo tenía 17 años de edad. Y Orrego tenía 50 años más que yo. Pero de todas maneras, el más joven y el más viejo del grupo se juntaron y hablaron. Y entonces yo, por supuesto, traía escondido en algún lado algún poema para leérselo, que el viejo lo adivinó. Me dijo: apuesto que tienes ahí unos poemas para que yo los lea, ¿no?, y para que descubra que eres un gran poeta. Pero como yo le hacía tantas preguntas, me dijo: no, hijo, tú no eres un gran poeta, sino un periodista o un narrador. Y me has hecho tantas preguntas sobre Vallejo y sobre nuestro grupo que tú estás obligado a escribir una novela sobre nosotros. Y la vas a escribir, estoy seguro. Y desde entonces todo el tiempo he sentido que la tenía que escribir. Sí, una obligación que por fin se cumplió, ¿no? Ahora Vallejo en los infiernos está publicado en varias lenguas y, como les digo, incluso me sorprendió gratamente el hecho de que alguien me lo mostrara en un libro virtual. Creo que Vallejo ha estado presentándose de muchas formas y estoy satisfecho de haber escrito un libro sobre él. El mismo título de Vallejo en los infiernos también se siente a Dante. Así es, tienes razón. En realidad se trata del periodo infame en que nuestro poeta estuvo preso en la cárcel de Trujillo. Y el lugar donde va primero es el calabozo. Y en los calabozos, había 3 calabozos, los llamaban los infiernos. Y digamos, ese era un hombre que era más bien un preso político. Llegó a la puerta y lo empujaron al calabozo. En el calabozo había un tipo, un delincuente que había sido pagado para matarlo. Entonces, como Vallejo allí comienza a pensar en su vida, a recordar su infancia, en fin, cómo sobrevive aquello, con el recuerdo de su madre, con el recuerdo de su infancia, etc. Y entonces
Mi novela en realidad trata sobre el Vallejo joven, el Vallejo hasta los 30, 32 años, en que se marcha a Francia para nunca volver. Hay cosas importantes, como el hecho de que mucha gente dice que Vallejo no quiso volver al Perú. Eso nosotros tres como inmigrantes sabemos que no es cierto en ninguno de nuestros casos. Nosotros queremos siempre volver a nuestro país, pero hay muchas cosas que lo impiden, como se cae en Vallejo. Entonces, Vallejo escribía cartas a su abogado, pero su caso había sido reabierto en Lima, y si volvía a Lima, sencillamente iba a irse directamente a la cárcel. Entonces, él pedía incluso que le hicieran misas para que su caso se terminara cuanto antes, pero no. Y algunos críticos, comentaristas, en fin, dicen que Vallejo tenía una angustia metafísica. Los angustiados y metafísicos son ellos, porque la verdad es que Vallejo tenía las ganas que tiene cualquier ser humano de volver a ver a su madre o a su padre o a sus hermanos, ¿no? O los lugares del pueblo donde nació. Nunca pudo hacerlo. Hablando de esto del tema de inmigración, otro de los temas donde usted ha explorado bastante, y a partir de su traslado a Estados Unidos, ha sido la emigración. Tiene usted varios libros escritos relacionados, ficción sobre todo, o ha recopilado a escritores latinos que viven en Estados Unidos y que han escrito a partir de su cambio de patria, ¿no? No sé si nos podía hablar algo sobre eso. Claro, en cuanto a eso, el libro más reciente que he publicado se llama Cruce de Fronteras, en el que reunimos a 25 escritores iberoamericanos, o sea, españoles y latinoamericanos, y cada uno cuenta alguna de sus experiencias aquí o allá atrás. Entonces, ese libro es el que hemos presentado recientemente en Nueva York, en el Instituto Cervantes, con una audiencia multitudinaria. También este libro se puede conseguir a través de los libros virtuales y de Amazon, por supuesto. Pero de hecho, hay una anécdota que a mí me parece que tiene que ver con lo que hago. Un día, yo vivo en Oregon, en la ciudad de Salem, en el este de ese país. Y un día estaba en un parque tratando de leer un libro, pero enfrente de mí, a tan solo unos metros, en otra banca, hallaba una pareja de dos mujeres que parecían tener 40 y 20 años de edad, madre e hija, lo eran, y que reían y hacían chistes en español, y se reían y reían tanto que yo no pude continuar de la lectura y me comencé a reír también. Entonces me levanté, me acerqué a las señoras, les dije: señoras, por favor, ¿de qué nos estamos riendo? Entonces la señora, que parecía ser la madre, que lo era, me dijo: nos reímos porque Patricita, su hija, acaba de perder su trabajo. Estalló una risa así tremenda. Yo no sabía qué cosa hacer, porque lo educado es seguir, si tu anfitrión se ríe, tú también reírte, ¿no? Pero yo no soy un sádico. Entonces, digo, y eso no es nada, dijo. Fíjate, el dueño de los apartamentos en los que los vivimos ha venido a sacarnos. Nos ha dado 3 días para que nos vayamos de acá, porque somos demasiados. Patricita, su marido, su hijito, mi hijo, etc., ¿no? Y esos son apartamentos para pocas personas. Y se mató de risa nuevamente. Y yo trataba de reír,
reía y lloraba, ¿no? Cambiaba de cara, pero no me daba. Mi sadismo no llegaba hasta eso. Me dijo, por último, la señora me dijo, ¿y sabes qué? Algo más. Le hemos pagado $500 a un fulano para que nos consiga unas visas. Y ya sabemos que el tipo está ahorita en Canadá, con estos 500 con toda esta plata. Entonces ya, yo no sabía, ya finalmente pues demostré que no tenía nada, que no sabía qué hacer, si ir o llorar. Y la señora me dijo, te comprendo, hijo. Lo que pasa es que si tú tienes que llorar, tienes también que reír. Es necesario aprender a reír para que se ahogue el llorar. Bueno, hay 15 millones de personas en esa situación. Esas historias que ha recogido usted, después lo ha escrito en libros como, por ejemplo, Sueño Americano, ¿no? El Sueño de América. El Sueño de América, donde hizo una presentación muy particular, lo presentó en la frontera, en el puente internacional, ¿no? Y en la frontera entre El Paso y la ciudad de Juárez. ¿Nos podría contar cómo fue esa experiencia? Parece que usted sabe más que nosotros, que yo. Así que le podría contar esa experiencia. Efectivamente, la Universidad del Paso me invitó a dar unas charlas. Y eso coincidió con el hecho que había aparecido mi libro. Entonces pedí a mis amigos, a un profesor peruano de allá, Miguel Ángel Zapata se llama, y al escritor Isaac Goldenberg, que me acompañaran en la presentación. Efectivamente nos fuimos al puente internacional y nos metimos con el libro, y cuando yo comencé a hablar, mucha gente comenzó a amontonarse a uno y otro lado. Y como estábamos exactamente en el medio, supongo, en algún lado que no pertenecía a ningún país, no nos interrumpían, no nos querían dejar. Entonces, se amontonaron como 200 personas. Además, el profesor trajo a sus alumnos. Y mientras dábamos vivas a la libertad y a los inmigrantes, muchos sueños de América pasaron clandestinamente la frontera. Ese es mi libro, Los Sueños de América, publicado por Alfaguara y publicado después en muchas otras ediciones. ¿Qué proyectos tiene usted, por ejemplo, hablando de literatura? ¿Tiene proyectos en camino? ¿Qué proyectos no tengo? Realmente sí. Bueno, tengo una novela que estoy escribiendo que trata sobre dos cosas a la vez: la violencia en el Perú y la inmigración. Cuando se refiere a la violencia, ¿se refiere a la violencia política que hubo? Así es, exactamente. Sí. Conozco algo, y además ahora estoy frente a un periodista que conoce mucho más que yo de ese asunto. Y yo creo que las cosas que han ocurrido hay que contarlas para que no se repitan, porque la verdad es que el Perú se convirtió en una jungla. Y yo creo que la peor herencia de la dictadura es la perversidad, porque la perversidad ha continuado y las situaciones no han variado demasiado. En cuanto concierne al trato con los disidentes, creo que además se ha generalizado, se ha dado otra acepción a la palabra terrorista. Ahora, terrorista es cualquier persona que no está de acuerdo con el gobierno, o que es de izquierda sencillamente. Entonces, estas cosas, además, la intolerancia de unos y de otros, hay que contarla, hay que decirla.
para que la gente sepa hacia dónde conduce aquello. Eso no se puede quedar. Hay toda una población debajo de tierra, los enterrados vivos o los desaparecidos. Entonces hay miles de personajes que me obligarán a escribir mucho. A quienes escucharé por las noches, supongo, si no termino de escribir mi novela. Don Eduardo González Yaña, conozco acerca de que usted ha tenido como fuente de algunos de sus libros las culturas antiguas en el norte, los mochicas, chimuca, han influenciado mucho en algunos de sus libros. Lo que quería preguntar es acerca, ¿qué opina sobre estas culturas que a pesar de que han sido oprimidos, no han desaparecido, que por el contrario siguen vigentes y se aferran a sus costumbres? Esta misma mañana, conversando con Alejandro Loarte, él me preguntaba qué tipo de música me inspira. En el Perú hay diversos tipos, ¿no? Y yo dije que a pesar de ser costeño, de la costa norte, me sentía más inspirado por la música andina, ¿no? Hablaba incluso de la guitarra de Raúl García. Y yo creo que aquella es expresión de una cultura que se resigna o que no se resigna a morir, como un fantasma con cuerpo. Los colonizadores pretendieron acabar con esto e incluso prohibieron a los nativos el uso de la ropa, el uso de determinados instrumentos musicales. Dijeron que, o consideraron como brujería cualquier expresión de la cultura, la propia medicina andina. Sin embargo, la medicina andina se trasunta, se expresa a través de médicos y curanderos. Y no tan solo eso, sino que las formas gigantescas y propias también se expresan en determinadas formas artísticas, es decir, seguimos vivos. Eso es lo que nos quieren decir nuestros mochicas o el mundo quechua. Seguimos vivos y nada va a matarnos. Pero tú, si eres un escritor, ¿no? Tienes que escuchar esa voz y escribir, para que tú también formes parte de esa vida permanente de tu propia cultura. Yo siento como una obligación y como una forma de vivir, porque una obligación es muy pesada, a mí me gusta escribir de esta forma. No escribo como quechua, porque no hablo quechua ni pertenezco al mundo quechua, pero hay todo un mundo andino que se expresa a través de todos nosotros en el Perú, con sus formas de ver el mundo, de concebir la naturaleza. Y este mundo andino es el que, aunque para algunos escritores no ha sido abolido, el mundo andino es el que construirá nuestro destino. Uno de los, bueno, desde mi punto de vista, el mayor representante de la literatura andina es José María Arguedas, ¿no? ¿Considera usted que de todas maneras él también ha logrado alguna influencia en su obra? Sí, yo creo que Arguedas ya es una presencia andina.
no corresponde necesariamente a nuestra época, sino a todas. Eso es lo que el escritor debería tratar de hacer, convertirse en un fantasma, ¿no? Y estar en una y en otra, en uno y otro tiempo a la vez. Y yo creo que Arguedas está todo el tiempo en aquello, desde sus relatos hasta su exploración del Huayno. Y su exploración, tanto el escuchar, él ha sido un cronista, él ha sido un cronista de la época colonial, él ha sido un narrador de nuestra época, y él ha sido un alarife, un artista de antaño, todo constituido en una presencia que es la de nuestra vieja cultura, y es una presencia que es lo único que nos hace permanentes. Cuando usted estuvo en Perú tenía una visión de mundo, una visión ya relacionada con sus ideas, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos y enseñó en Berkeley o en la Universidad de Oregón, ¿cómo observa el mundo? ¿Lo observa de la misma forma o una vez que conoció este país hubo algunos cambios en sus pensamientos o entendió que este mundo es distinto al nuestro? Qué buena pregunta, realmente. Creo que de manera histórica el exilio desde el Inca Garcilaso ha significado una perspectiva mayor. Se puede ver mejor cuando se está lejos de la patria. Y la mayoría de las grandes obras de la literatura se han escrito así, desde el exilio. Aquí mismo, estamos en Nueva York, aquí mismo escribía José Martí. En el exilio, además, o fuera del país, han escrito los latinoamericanos más premios Nobel, ¿no? García Márquez y Vargas Llosa, los inmediatos. O en el exilio ha escrito Neruda, inclusive, ¿no? Ha sido una forma de adquirir una lejanía necesaria. Ahora, yo creo que tengo ideas que son las mismas y me siento feliz de que lo que haya pensado y decidido a los 18 años lo continúe ahora. Que cuando yo era ese joven que conversaba con don Antenor Orrego, y ahora soy tan viejo como don Antenor mayor, sigo pensando exactamente tal cual pensé. Eso más el hecho de vivir fuera del país me han dado cierta capacidad de ver lejos. No tan solo he vivido fuera del país, acá en Estados Unidos, también he vivido fuera en España y Francia y algunos otros países cercanos. Como usted sabe, nuestra página sobre todo quiere resaltar al mariscal Ramón Castilla sobre sus ideas, sobre los proyectos nacionales que él tenía y que se frustraron en algunos casos. Lo que queríamos saber es acerca de su opinión acerca de Ramón Castilla, qué opina, qué posibilidades habría de recobrar algunos ideales de él, que él promocionaba. Qué maravilloso personaje Ramón Castilla, realmente. Yo escribí no hace más de 6 meses 2 artículos sobre Castilla. Castilla, este hombre que es primero oficial del ejército realista, que luego vencido en Chacabuco, es apresado y se va a la Argentina, preso a Buenos Aires y luego a Montevideo, pero que luego además escapa de la prisión y se va hasta Río, y desde Río de Janeiro
camina por toda la selva hasta llegar al Perú. Y cuando llega a su destino, le ha ocurrido ya una conversión en el camino. Sus ojos han cambiado. Ha visto la única verdad que en esos momentos se puede ver, que es la verdad de la libertad de la patria. Entonces, este hombre para mí es personaje de novela, pero también personaje de vida, también un maestro de vida, porque este hombre que puede cambiar, ¿no? Y que puede decidirse por la libertad, ¿no? También ese que se ha comido unas balas en Ayacucho, ¿no? El que toda su vida, hasta el final, persistirá en su batalla, montado sobre el caballo. Y este hombre además que sabe, que no es un hombre culto, pero es tan inteligente que es un director de orquesta, y sabe que es posible hacerse amigo de los que saben más, de los liberales de su tiempo. Y entonces tiene unas intuiciones tremendas, la intuición de que sobre la libertad de los esclavos completará la obra de la libertad de América. Entonces la intuición de dar una serie de leyes, ¿no?, liberales, que cambian por completo la imagen del Perú. En realidad, si alguien ha modernizado el Perú, es Ramón Castilla. Ese es un cambio, pero una vuelta en el Perú. Por el Perú había pasado San Martín, había pasado Bolívar, pero el Perú no había cambiado. Entonces, este hombre en realidad hace que el Perú en realidad sea una nación moderna sobre la tierra, una nación de la cual podemos sentirnos orgullosos, una nación que ha liberado a los esclavos antes que este país tan importante que vivimos. Este hombre persistirá en ese tipo de actitud de vida, toda la vida. Yo tengo una gran admiración por Castilla, y ese es otro de mis problemas, no sé si son proyectos, pero sí de lo que me gustaría escribir, la marcha de Castilla a través de Amazonas, de la Amazonía. Me encantaría escribir realmente. Pero en fin, no sé cuánto tiempo me quedará de vida, pero sí sé que tengo más tareas que todo el tiempo que me quede de vida. Pero se considera de que Ramón Castilla no ha sido elevado o es un padre de la patria que en realidad no es reconocido por todo lo que ha hecho a la nación. Yo no creo que tenga un reconocimiento suficiente, y es lástima, porque él no esperaba reconocimiento. Lo que esperaba y lo que tendría que ser es un ejemplo. Pero en un país en que las noticias de cada día son las de la corrupción, que abate justamente a personas de los más altos niveles políticos, militares del país, el ejemplo de Castilla es más bien tal vez es mirado con miedo, ¿no? Y nadie se habla de, no se habla, o las corrientes o las élites temen hablar de Castilla, porque temen ser juzgadas o comparadas. Y más, para mí Castilla y Bolognesi, es una gran admiración por Bolognesi realmente. Bolognesi, que es capaz de sacrificar su vida, sabe perfectamente que va a morir. Sabe perfectamente que va a morir, y como un caballero va a morir por su país. Entonces a los oficiales jóvenes les dice que si desean que se vayan, ¿no?
y todos se quedan con él. Tengo admiración por toda esa gente realmente. Creo que mereceríamos ser como ellos, pero tengo mucha pena de que el país en estos momentos no sea digno de su gran historia. En vista de que nuestra página tiene como destino sobre todo llegar a los jóvenes del norte, a unas escuelas militares, queremos ver si usted tiene algún mensaje para estos jóvenes que están ávidos por enfrentarse a la vida, ¿no? El mensaje lo tienen enfrente. Pertenecen ellos, nuestros paisanos, a un país que tiene ejemplos, que tiene modelos, que al mismo tiempo que tiene lamentables sujetos en la vida política actual, también tiene maestros, y también es un país en el que figuras como la de Castilla, por ejemplo, debieran ser más reconocidas. Si yo fuera un joven peruano, me dedicaría a caminar otra vez, a atravesar el Amazonas, pero no de esa manera. Todo lo que nosotros hagamos por construirnos un futuro es como caminar por toda la Amazonía. Eso requiere mucho esfuerzo y sobre todo mucha imaginación y sobre todo mucho amor. Eso es lo que yo creo que sería el mensaje de toda esta conversación. Eduardo González Gaña, queríamos agradecerle por su participación en nuestra página y bueno, siempre está invitado cuando usted lo desee. Muchas gracias.